uno se engancha puntualmente. Ahí estamos. Transmisión en vivo. Estamos transmitiendo en vivo nuevamente, Darío Díaz. Espero que ahora se escuche mejor. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, perfecto. Volvemos a saludarnos como hacen en la televisión, ¿viste? Como si no se hubieran visto. Hola, Saifulá, buenas tardes. Por supuesto. Buenas tardes para... ¿Cómo sí. le va? A mí me auspicia Termos el León. Disculpe, no es un chivo, no se vaya a pensar. Claro. No, yo tengo un termo sin marca, así que no lo voy a publicitar. Bien, como anunciamos, el tema que vamos a hablar hoy es el ego. El por qué y su función. Hay como cierta denostación del ego, pensando que es algo negativo y que siempre hemos tenido. Y esto tal vez no sea así. Hoy vamos a andar un poco en cuál es la función del ego y el por qué los humanos hemos recibido este implante del ego. No es que desde nuestro ser inmortal y eterno estuvo siempre, sino que apareció en algún momento por un motivo determinado. Como veníamos hablándolo en el... Supongo que tiene que ver con la experiencia material, digamos. Efectivamente. En el grupo veníamos hablando, en el grupo de salud holística, nuestro grupo de estudio, uno de nuestros grupos de estudio, sobre la energía de los chakras, desde lo simbólico. Y dijimos que el primer chakra, cuya energía prevalece en el primer septenio, en la infancia, entre el nacimiento y los 7 años, tiene una correspondencia en los sacramentos con el bautismo. El bautismo es básicamente el ingreso en el clan, en el mundo humano y en esta idea de lo tribal. Por eso es que heredamos nuestras creencias ancestrales, ¿sí? El segundo chakra, dijimos que el sacramento que le corresponde es la comunión, que es el encuentro con el otro, que también es el despertar de la sexualidad después de salir este periodo de latencia, ¿no? Hasta alrededor, antes de la adolescencia. Y ahí es donde experimentamos la otredad, donde no tenemos en el chakra anterior, cuando la energía anterior, no tenemos una idea de otredad. En el tercer chakra, dijimos que el sacramento que le corresponde es la confirmación. Después de salir de la tribu, del clan, que por otro lado es necesario para ser sostenidos, porque nacemos incompletos, nuestra gestación debería durar 3 meses más. Y por el tema de que, bueno, caminamos erguidos, se acorta a 9 meses. El regreso a sí mismo, la confirmación, es de alguna manera el reencuentro con otro tipo de individualidad. En cada uno, bueno, después seguimos hablando de los otros chakras hasta que vamos a terminar ahora prontamente con el 7º chakra de nuestros 7 chakras principales. Y también dijimos que si nos quedamos detenidos en la energía de cada uno de esos chakras, sin ascender a la energía de los chakras superiores, como que la energía queda bloqueada y se producen inconvenientes. En el primer chakra, cuando nos quedamos detenidos en eso, no podemos salir de la conciencia tribal, del clan, y rechazamos a los otros clanes. Este es el origen del racismo, donde el integrante de otro clan, fundamentalmente que nosotros lo podemos ver por una cuestión de diferenciación de piel, de costumbres, como más instintivo, entonces aparecen hasta las luchas más cruentas,
gran parte de las luchas de la humanidad se originaron en la prevalecencia de este chakra. En el segundo es cuando queda exacerbada nuestra energía sexual y tenemos una dificultad en el encuentro con el otro, porque no lo podemos identificar. Y en el tercero, dijimos que el tercero es como la sede del cuerpo de los deseos, y también dije que era la sede del ego. Cuando nuestra energía queda detenida en ese chakra, la persona se vuelve excesivamente egoísta, que pasan y se miran al espejo, fundamentalmente tienen una exacerbación de la autoestima, porque vuelven a este encuentro se encuentran consigo mismos, pero dejan de lado lo ancestral y dejan de lado la otredad. Ahí es un poco difícil entender que nosotros en algún momento no tuvimos ego, porque esto lo consideramos parte de nuestra propia esencia, y como un compañero eterno de nuestro ser. A mí muchas veces cuando estas cuestiones es del cuerpo. Que tiene que ver directamente con el cuerpo, el ego. Más o menos. Cuando abordamos estas cuestiones que a veces generan cierta incertidumbre, prefiero tomarlo como hipótesis. Por ejemplo, hay mucha gente que por ahí no cree en una existencia ulterior ni anterior. Hoy llegamos, vivimos, no hubo nada antes y no va a haber después. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo tomamos esto como una hipótesis? Lo mismo que la reencarnación. Bueno, yo no estoy seguro que podemos reencarnar. Bueno, tomémoslo como hipótesis. Esto quiere decir que vos has vivido vidas anteriores y que en esta un tránsito que está determinado por lo que has vivido antes. ¿Ah? Supongamos que uno ha tenido cierta existencia y se ha desviado un poco en el camino espiritual y ha cometido algunas tropelías, algunas fechorías. Entonces, en la hipótesis se nos plantearía, bueno, lo que hiciste mal en la anterior, lo tendrás que rever en esta. Y ahí entonces empezamos a plantearnos desde otra perspectiva cómo es nuestra propia vida. También, bueno, vos no vas a reencarnar siempre en el mismo lugar. Entonces ahí nos entra una controversia en lo que sentimos y en esto que está marcado, sobre todo en el primer chakra, ¿no? En el enfrentamiento con el... No estaría tan seguro. No estaría tan seguro si no reencarnamos todos en el mismo lugar. No. Porque... sí, hay ciertas cuestiones de los reencuentros. ¿Viste? No nos apartamos mucho del clan. Pero si nosotros lo tomamos esto como una cuestión del karma, bueno, supongo que todos sabemos lo que es el karma, ¿no? Karma significa acción. Y esto lo que está representando es que una acción tiene una consecuencia. Y si esta consecuencia no se da en este plano y en esta vida, esa consecuencia se dará en los planos subsiguientes. Vale decir que si, por ejemplo, una persona ha sido con otras, para experimentar lo que han experimentado estos otros, que nosotros por una cuestión de empatía tal vez no pudimos sentir, podemos ser violentados. En este sentido también podríamos decir que hoy yo puedo nacer judío y en la vida anterior he nacido como nazi. Como hipótesis, no importa si es así o no es así, pero como hipótesis, esto nos rompería con esta cuestión de enfrentarnos con el otro o con los otros. Porque vos, bueno, por ahí tenés una existencia ahora en donde abrazás, no sé,
tu fe musulmana, pero en la anterior puede haber sido otra cosa, y en la posterior también. El punto es entrar en esto, plantearnos como hipótesis. Mi maestro decía que la mejor manera es plantearnos, transitar el camino del tonto. ¿Qué es el camino del tonto? Avanzar como si no conociéramos nada. Esto es ir un poco más allá del tema de las creencias, sino desprendernos de todas nuestras creencias, porque la verdad que él decía, si a un hermetista le preguntan algo, lo primero que debería responder es, la verdad que no sé, no estoy demasiado seguro, déjame comprobarlo. Y en este sentido, lo que vamos a ver hoy, aunque sea, planteémonos como hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que en un momento determinado, nuestra raza, por llamarla de alguna manera, no tenía conciencia propia. A ver, vamos a ponerlo en otros términos. Nosotros a veces nos cuesta pensar algo porque estamos atravesados por el concepto a través del idioma. ¿Qué pasaría si yo te dijera, mira, hay un idioma en donde no existe la palabra yo? O hay un idioma donde no existe la palabra no. Tendríamos que empezar a pensar de otra manera. De hecho, yo no sé si en el euskera, no recuerdo muy bien si es euskera o el guaraní, alguna de estas dos no existe. Pero solamente con esto no existe la palabra yo. ¿Y cómo pienso entonces? Entonces ahí entramos en un concepto que de alguna manera se ha tocado. En la psicología profunda, Carl Gustav Jung dice que en realidad la individuación es un proceso. Es decir, la conciencia de sí es un proceso. Y hoy la neurociencia también está abordando esto al decir que nosotros tenemos 7 sentidos y uno de los sentidos es la propiocepción. Creo que lo hablamos en la anterior, ¿no? Que hablábamos de si el perro tenía conciencia de sí mismo. Bueno, en algún momento lo hemos tocado, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el tema? Nosotros siempre tuvimos conciencia de nosotros mismos. En el caso de no ser así, ¿era necesario tener conciencia de nosotros mismos y salirnos de esta energía del primer chakra, en donde todo es comunidad, todo es tribu, y no hay propia? ¿Por qué motivo sería necesario entonces que este proceso de individuación se instalara en nosotros a riesgo, que es lo que ha ocurrido, de pensar solamente en nosotros? Más allá de que esto nos resulte a veces un poco creíble o que nuestras creencias vayan en contra de esto que estamos diciendo, yo les recomiendo que sin ningún tipo de fe ni antife, como decía mi maestro, lo planteemos como una posibilidad. En una canalización hace poco, uno de los seres ascendidos comentó cómo fue este proceso. Es conocida como Artemisa y el verdadero nombre es H-A. Y ella dice que los ascendidos... ¿Eh? ¿De dónde es? Es estelar. Estelar. Bien. Es estelar. Y ella dice que tomaron la decisión, los ascendidos, saludamos a Agar. Sí, acaba de llegar Agar. Bueno, los ascendidos tomaron la decisión de darnos esta conciencia de individualidad. Entre esos ascendidos está lo que nosotros llamamos también el Maestro Jesús. Y estuvo de acuerdo. Obviamente esto fue en los albores de nuestra raza, digamos, ¿no? En la última. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros no tenemos conciencia de individuo y quedamos fusionados, entramos en lo que Gustavo Le Bon habla de psicología de las muchedumbres.
Esto creo que también lo hemos tocado en algún punto, en donde no hay una conciencia individual. Es lo que pasa en un estadio de fútbol, es lo que pasa muchas veces cuando hay una despersonalización, que es algo similar a lo que estamos hablando de individuación. Claro, es el proceso inverso, porque... Exactamente. Claro. Pero es para que imaginemos qué pasa cuando no tenemos conciencia individual y estamos despersonalizados. Más allá que el término persona en realidad significa máscara y no somos nosotros mismos. No somos nosotros individuos, sino es una apariencia que tomamos. Henry James decía que nosotros tomamos tantas máscaras como personas que nos interesan y como seres queridos que nos interesan. Entonces en realidad nos vamos poniendo máscaras porque en el mundo tribal tenemos que ser aceptados para no ser excluidos y no morir. Porque en realidad es un poco esa la idea que tenemos en el instinto. También le hemos hablado refiriéndonos a los primates que cuando son la manada se pueden morir, ¿no? Porque no sé, están muchas veces al abrigo de lo que es esto. Bien, entonces, cuando está esta idea de muchedumbre psicológica, ¿qué es lo que desaparece? La responsabilidad. Y la responsabilidad es individual. Ese fue el motivo por lo cual los ascendidos tuvieron la idea de decir, bueno, a los humanos le implantaremos esta conciencia individual. Después las cosas no fueron como se esperaba. Esto lo vamos a abordar después en otro video en donde hablaremos de la resignificación del error. Sí, ¿estás pensando? Sí, estaba pensando, mientras vos venías hablando, yo medio que lo percibo como una cuestión energética, digamos, ¿no? Por eso te decía que el ego era de la materia. Cuando se deja la unidad para hacer la experiencia que no pertenece a la unidad, sino que va a empezar a diferenciarse de alguna manera, ahí comienza toda esta experiencia del ego. Y recordaba también el eneagrama. ¿Viste el eneagrama? ¿Tenés idea de lo que es el eneagrama sufi? Se ingresa por arriba, ¿no? A la encarnación, por el punto 9, que es un triángulo. Primero es un triángulo, y después tiene los puntos hacia los costados. Se entra por el punto de arriba del triángulo, a ver si acá se ve. Y a lo primero que se cae es de donde se conforma la personalidad. Por ese arraigo, el estar limitado a 7 notas musicales, a 7 colores, ponele, a una cantidad de límites que no existen en la unidad. Ahí me disfrazo de algo, la personalidad comienza a desarrollarse, lo original. Después se va transformando en un montón de otros, pero es como la acción de la materia, o sea, de la dualidad a la energía y a la onda, frecuencia y onda, que es todo lo que hay. Todo el resto vendría a ser frecuencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pero ¿cuál es recordaba las palabras de Rumi, las palabras de Rumi que decían llamaba al ego, ¿no? Como que era el velo entre Dios y yo. O entre uno, entre el ser y la realidad. El ego sería el velo. Bueno, eso. Continúe. Claro, ¿cuál es el punto? Que nosotros podemos ver a través del velo. Y el hecho de tener una conciencia individual no nos aísla como para no tener una conciencia celestial y una conciencia de no solo estar en la unidad, sino en la pertenencia. Imaginemos una cosa. Viste que los árboles tienen conciencia de bosque, pero a su vez tiene conciencia de árbol. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros
tenemos casi la obligación celestial de no olvidarnos de dónde venimos, que es lo que vos decís, y ver a través del velo. Justamente, ¿cuál es el punto? Desvelar o revelar, es decir, descorrer el velo para tener conciencia de nosotros mismos, tener conciencia de la otra edad y tener conciencia de la trascendencia. Es decir, no por tener conciencia individual, que es lo que está ocurriendo lamentablemente en este momento en la humanidad, perder conciencia y perder conciencia de lo superior, de lo etéreo, de lo divino. Esa fue un poco la idea. Ahora, ¿qué es lo que nos ocurrió? Bueno, que tanto vernos a nosotros, es como en el mito de Narciso, que justamente está radicado ahí, en el primero, en el segundo y en el tercer chakra, también lo hemos hablado de esto. En el mito de Narciso dice que es una persona que se enamora de sí misma y ve su reflejo en el lago. Y bueno, lo último es que se acerca tanto para contemplarlo y enamorándose de sí mismo se mete en el lago y se ahoga. Esto es lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando a nosotros como humanidad. Esto de... ¿Se ahoga o se funde en ese ser? ¿Qué es él? Si él es parte de la eternidad. Claro, pero también se funde su ser. No, hay otra metáfora también, que el hombre se va acercando al mar y le pregunta quién soy, y el mar dice ven, 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 y termina fundido en el mar porque el mar, bueno, es como lo vemos en el Tao y en la medicina tradicional china, es el regreso, y ese reencuentro a lo divino. Esto no, en la metáfora de la mitología griega, en realidad el tipo se pierde porque se está observando a sí mismo. No está observando el mar. Está bien. Y no está observando... Lo que quería subrayar de última son los distintos caminos que pueden haber que nos pueden relacionar con lo divino, más allá de, claro, de las realidades. Sí, esto en realidad está. ¿No? En todos lados se habla de esto, en todas las filosofías. A mí no me gusta mucho hablar de la palabra religión, pero en todas las filosofías se habla de esto. Y en todas las filosofías se habla de yo, de mí, del prójimo y de lo divino. En todas las filosofías. Bueno, vos lo ves, o sea, no podés decir yo soy yo y todo lo demás no existe. Ni el prójimo, ni me acuerdo esto que decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? ¿Quién es el otro? Y dice, el otro es uno mismo con otro cuero, hablando de un amigo, ¿no? Entonces esto no perder de vista que como individuos tenemos conciencia de individuos, pero no perdemos de vista al otro y tampoco perdemos de vista la totalidad, todos los otros, sin renunciar a nuestra divinidad, a lo celestial, sino precisamente desde allí reconocernos. Y esto, bueno, fue lo que Artemisa o Ja ahora dicen no era el resultado que esperábamos. Bueno, esto también es una cuestión. Una cosa es decir, esto fue un error o me equivoqué, y otra cosa es decir, no tuve el resultado que esperábamos. Porque acá hay otra cuestión que entra en juego, que junto con el ego, obtuvo el libre albedrío. Y el libre albedrío es la más auténtica manifestación de responsabilidad. No podés atribuirle todo lo que estás haciendo a lo superior, diciendo que obedezco las órdenes, ni tampoco podés excusarte de, bueno, yo no puedo decidir porque todo decide. No. O sea, dentro de determinados márgenes, bueno, no sabes, decir que mi perrita no lo ve, porque acá anda corriendo gatos que están en periodo de prereproducción, ¿no? Entonces los escucha y sale enloquecida. Así que si llega a ver mi perrita ese, se lo come. Entonces esto
es un poco la idea, junto con el ego, ¿cuál es la función del ego? La responsabilidad de nuestras propias decisiones. Después, claro, nos quedamos mirándonos el ombligo, que justamente ¿dónde está? Cerca del tercer chakra, que tiene que ver con la autoestima. Una digresión. Esto no suelo repetirlo mucho, pero ahora que me viene a la mente lo digo, espero no ofender a nadie. Vieron que los chakras tienen colores, ¿no? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y cada uno de estos chakras tiene una característica. Lo tribal, el rechazo del otro, la autoestima en el amarillo. Bueno, fíjense qué colores eligen los partidos políticos y cuáles son las características positivas y negativas de cada uno de ellos en relación con los chakras. Terminamos la digresión, cada uno que lo piense y lo busque. Bueno, entonces un poco esto que ha quedado desvirtuado, y ahora nosotros, teniendo cierta conciencia del ego, nos damos cuenta cuál es la parte perjudicial de esto. La energía es una sola y se manifiesta. Sí. Bueno, y en medicina tradicional china hablamos de las energías perversas. O sea, ¿qué es lo perverso? Sentido original. Y el sentido original pasaba por eso, por la responsabilidad. Que a mí, bueno, como soy medio quisquilloso con las palabras, como siempre prefiero decir qué significa. Porque nosotros solemos asociar responsabilidad con culpabilidad y no tiene absolutamente nada que ver. Responsabilidad significa responder con habilidad, no culpar. ¿Ah? Entonces, en esto también somos responsables de nuestras acciones, pero nos culpamos. Cuando nos culpamos no terminamos de aceptar el error, sino solamente el castigo. Y también, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, el error se corrige hacia adelante, no hacia atrás. Así que tiene más que ver. Lo que nos ha ocurrido, este es el motivo por el cual... Sí. No, nada. Continúa. Pregunta, reflexión. Bueno. Sí, dale. También es una distorsión, y es una distorsión en la que gran parte de las religiones que a veces rechazan otras formas de fe, terminan desvirtuando. No hablo de ninguna particular, porque creo que esto no es un tema de quienes han desarrollado estos conceptos religiosos, sino quienes después los llevan adelante y lo desvirtúan desde su condición y desde esta condición humana que es el ego tergiversado, en donde, viste, como decía recién, nos terminamos mirando el ombligo, que justamente es el tercer chakra, la exacerbación de la autoestima y la autorreferencia, como única forma. Está bien, más allá del color, del nombre, del rito o ejercicio puntual que pueda tener cualquier religión o camino espiritual o pseudo espiritual o como se quiera llamar, siempre es la posibilidad de conectar con lo infinito, con lo atemporal, con la fuente de todo. Y ese es el objetivo final de cualquiera de ellas. Después todo el resto tiene que ver con la estupidez humana, del ego y nada más. Como que la aceptación de ver que tu camino es, no sé, que haces lo que haces con tu camino, me permite a mí hacer lo mejor posible con el mío también. Porque última, bien es una experiencia colectiva,
yo necesito encarecidamente que vos cumplas con la tarea que viniste a hacer. Porque eso es como un nudo de la red, ¿viste? Si cada nudo cumple su función, la red es fuerte y hacemos cualquier... Pero si ninguno lo está cumpliendo, son todos agujeros. Y ahí la aceptación tiene mucho que ver. Y hablando de la etimología de las palabras, religión es eso, ¿no? Es la oportunidad de juntar todas partes, de religar partes. Claro, religar. Así que hay una metáfora muy... A, B, Z, roja, es lo mismo. Si con eso o a través de eso yo puedo tener momentos de conexión con la totalidad. La figura de la red me parece fantástica, porque todos somos, como dicen en el taoísmo, en la medicina tradicional china, todos somos hilos de seda de esta urdimbre, en la cual no podemos estar solos. Y este es el punto, cuando tiramos de un hilo se mueve toda la red, toda la... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me siento solamente este hilo de seda y no veo el resto, ahí entro en un problema. Hablamos de esto, por ejemplo, de la conciencia de los árboles, ¿no? Yo los invito, para mí es el mundo más fascinante que existe, que entren y busquen Susan Simard, que habla de la conciencia de los árboles, y Stefano Mancuso, que son dos personalidades extraordinarias, ¿no? Y repetís, bueno, esto... Repetís, por favor, los nombres. Susan Simard. Hay una charla muy linda en TEDx, 8 minutos es nada más. Y Stefano Mancuso, que habla de... es un neurobiólogo, un neurobotánico. Tipo que investiga... Ese lo tengo, sí. La inteligencia superior a la nuestra. Extraordinario. Espera. Bueno, esto, lo que dice Susan Simard es que el árbol tiene conciencia de sí mismo y conciencia de comunidad. Entonces, él sabe que no puede prosperar si no es en un bosque. Hay una experiencia muy, muy linda hecha con los abetos de Douglas, ¿no? En donde, bueno, conecta con un colorante radioactivo y qué sé yo, y bueno, como una planta, en lugar de absorber todos los nutrientes, cuando puede tomarlos y hay otra que no lo puede hacer, se los pasa. Es asombroso. Entonces, ahí los árboles tienen las dos cosas: la conciencia de individuación y la conciencia de comunidad. Y esta es un poco la función del ego, que nos quedemos en nosotros mismos teniendo esta cuestión de la egolatría, que es sentirnos la idolatría de nosotros mismos, lo que hablábamos recién con el mito de Narciso. El mito de Narciso es la culminación de la egolatría, que se termina enamorando de sí mismo y se ahoga en su propio yo, porque es su reflejo. Nosotros también tenemos conciencia de individuos, pero nos vemos reflejados en el otro. Y esta es ahí es cuando se desvanece esta cuestión del individualismo que hoy estamos padeciendo y donde nos está llevando a la propia destrucción. No salió como se esperaba, pero todavía estamos con posibilidades de corregirlo y de no perdernos en la muchedumbre, en esto de la muchedumbre psicológica, que es el otro riesgo que corremos, teniendo conciencia de nuestra propia individualidad sin dejar de ver al otro y ver esto que hablábamos de la red, que somos hilos de seda con el que está tejido la urdimbre cósmica. Y esto no solo tiene que ver con lo humano, sino con todo lo existente. Y cuando hablo de todo lo existente, no hablo solo de los seres que según la biología nacen, se reproducen y mueren, que es el concepto cortito que tenemos de la vida. Porque también tienen vida los minerales, vos lo sabés mejor que nadie. Los metales tienen vida.
bueno, nosotros creo que en la anterior dijimos que, no recuerdo si fue, porque ya me olvido, hablo mucho y con demasiada gente, después me hago unos líos. Sí, te interrumpo acá porque ya nos pasamos de la media hora, primero. Perfecto. Segundo, ahí puse en el bajo que nos olvidamos de contar, o aprovecho y lo hago ahora, hicimos el canal de YouTube Salud Holística, así que hay un canal de YouTube que uno puede buscar por entrando a YouTube, que se llama Salud Holística, igual que el grupo de WhatsApp que vos hiciste. Y eso tiene un mail al cual te pueden escribir a vos o nos pueden escribir estas charlas o al canal que se llama consaludholística@gmail.com. Ya ayer subí las 2 charlas que hayamos tenido antes, así que ya están ahí en el canal de YouTube. Bueno, quiero aclarar que esas charlas fueron experimentales, coloquiales y hasta, podríamos decir, desprolijas, ¿no? Pero bueno, era nuestra... También, igual que no y supongo que irá mejorando, irá modificándose, se irá adaptando. Y también es una invitación a que comiences a subir las otras cosas que tenés, los materiales que tenés. Hay una forma de hacer un podcast también ahí dentro del canal, así que los audios, eso que dijiste, ¿no? Ponerle alguna imagen, quizás alguna amiga, amigo tenga ganas de hacerlo. Bueno, eso, nos pueden escribir ahí. Bueno, la verdad que siempre... Poco subiré este video también a este canal. Bueno, para mí es una experiencia novedosa y fascinante. No, yo lo dije, en el periodismo me gustaba solamente la radio, no me hagas escribir, no me gustaba lo audiovisual, pero es una manera de, como dijimos recién, de comunicarme. Hoy me sorprendía que en el grupo había gente de Morelia, México, un lugar, Morelia tiene un jardín botánico hermoso, hermosísimo. Deben estar muy orgullosos, bueno, Betty, la licenciada, que no me acuerdo cómo es el nombre en este momento, le pido disculpas. Y esto también para mí es trascendente, porque esta idea de la universalidad... También quizás tengas algún tema que se te ocurra interesante para charlar con algunas de estas personas que vivan en otra parte del mundo y solo le mandamos el link con el cual entramos a esta charla y también podría entrar. Sí, ¿cómo no? ¿Entendés? Sí. Eso. Sí, por lo pronto, yo, viste, no quiero establecer metáforas, pero el otro día le dije, ¿no? Por ahí es un poco más subdesarrollado lo nuestro, ¿no? Pero están las charlas del Negro Dolina con Darío Starheiber, ¿no? Y la verdad que me siento un poco eso, pudiendo encontrar... Quiero hacer una pequeña digresión. Mucha gente a veces dice, bueno, ponderan exageradamente lo que transmito y esto, como si fueran grandes descubrimientos. Yo lo único que hago es repetir y ordenar lo que dijeron otros tipos y otras tipas, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante. Por ejemplo, en el caso nuestro, es un pensamiento conjunto. Así como en un momento cuando están en un coro cantando y terminan todos con la misma frecuencia respiratoria y la misma frecuencia cardíaca, en una conversación de este tipo terminamos todos en la misma frecuencia de pensamiento. Y a mí me gusta mucho la idea que decía Sócrates, ¿no? Y él decía que la idea de él era la mayéutica, que era extraer, que de ahí viene la palabra del parto y todo lo demás, y es lo que él decía, yo lo único que hago es parir pensamientos y reflexiones. Y justamente es un poco de eso, o sea, nosotros no estamos gestando un pensamiento, estamos haciendo que este pensamiento, que en algún momento se gestó y entró probablemente en la vibración del cosmos, del éter,
esté pariéndose en este instante. Por eso es que muchas veces lo asombroso no es lo que puede decir cualquiera, en este caso nosotros, ¿no? Sino lo asombroso es cómo la persona se reencuentra con este pensamiento que ya ha sido pariendo. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, sí, estamos empezando a tener complicaciones nuevamente con la internet, pero bueno, por suerte ya estamos llegando al final de esto. Ustedes saben, a mí me gustaba despedirme siempre con esta antigua bendición irlandesa que dice: que el camino venga a tu encuentro, que el viento siempre sople sobre tu espalda, que el sol te acaricie el rostro, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Namaste. Hermoso, hermoso. Bueno, hasta tanto volvamos a encontrarnos, vayamos aceptando lo más amorosamente que podamos las cosas que vamos viendo. Nos vemos pronto. Gracias por todo y gracias por estar a todos.